buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a todas las personas presentes por acompañarnos en este espacio de la Red Conoce. Mi nombre es Andrea Meneses y estaré moderando el evento del día de hoy. En este webinar estaremos compartiendo los resultados de la investigación titulada Los impactos de la crisis sanitaria en los índices de violencia doméstica en Costa Rica, un análisis de los registros estadísticos del INAMU y el Poder Judicial. Para ello tenemos el agrado de contar con 3 participantes, quienes nos estarán compartiendo sus aportes. Primero, tendremos la exposición de María Fernanda Hernández, quien nos presentará los principales resultados de su investigación. María Fernanda es licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica, tiene experiencia en investigación en temas de violencias, políticas públicas en salud, envejecimiento y cuidados. Es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Costa Rica, y actualmente es parte del equipo de coordinación del Programa Regional de Investigación Vidas Sitiadas 2 y becaria del Programa de Investigación Centroamérica, Seguridad Ciudadana y Violencia en Tiempos de Pandemia de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, CONOCE. Una vez que María Fernanda finalice su presentación, tenemos la participación de 2 comentaristas. La primera de ellas es Walda Barrios, quien le doy la bienvenida, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Sociología Rural por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y candidata a doctora en Sociología de la Pontificia Universidad de Salamanca. Forma parte del Movimiento de Mujeres Guatemalteco. Como parte de la academia, integró el primer grupo asesor de la sociedad civil GASC para ONU Mujeres. Ha recibido la medalla ONAN y el sello Vilma Espín, reconocimientos destacados a mujeres por la defensa de los derechos de las mujeres. Ha ejercido la docencia universitaria desde 1980. Actualmente coordina el programa de estudios de género y feminismos de FLACSO. Y también contaremos con la participación de Rafaela Sánchez, quien es profesional en psicología, cursó la maestría en estudios de la mujer por la Universidad de Costa Rica. Fue investigadora asociada del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer del 2009 al 2019 y docente de la carrera de Psicología del 2007 al 2017, ambas de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, la Organización Colectiva de Mujeres para la Exigibilidad de sus Derechos Humanos y la integración de la perspectiva interseccional de género en diversas áreas, como las sociales, económicas, ambientales, entre otras. Desde el año 2016 trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, donde actualmente se desempeña como la coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. Muchas gracias a ambas por estar aquí el día de hoy y acompañarnos con sus valiosísimos aportes. Les recuerdo que cada una cuenta con 15 minutos para su participación. Y si durante el webinar las y los participantes tienen comentarios y o preguntas, se pueden dirigir a la sección de Zoom de preguntas y respuestas. Ahí estaremos recolectando todos sus aportes y al final tendremos un espacio para el intercambio con las panelistas. Le cedo la palabra a María Fernanda para que nos presente la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir la presentación. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un gran gusto para mí estar aquí compartiendo los resultados de esta investigación. Bueno, como mencionaba Andrea, la investigación es titulada Los impactos de la crisis sanitaria en los índices de violencia doméstica en Costa Rica, un análisis de los registros estadísticos del INAMU y el Poder Judicial. Desde el inicio del periodo del confinamiento por COVID-19, las instituciones y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han hecho una llamada de atención, han hecho una alerta por el alza o el posible alza de los hechos de violencia doméstica por diversos factores como el estrés por la disminución de los ingresos en las familias, el tiempo prolongado de convivencia y el posible hacinamiento en el espacio del hogar. Esto sumado a la sobrecarga de las tareas de cuidados y trabajo doméstico, así como la imposibilidad de denuncia de las víctimas.
La violencia doméstica se encuentra estrechamente relacionada con el fenómeno de la violencia social, y siendo América Latina una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, la violencia doméstica es también generalizada en nuestra región. La vivencia de violencia doméstica en niños, niñas y adolescentes puede generar una propensión o una mayor propensión a conducirse de forma violenta en la etapa adulta, tanto dentro como fuera de los espacios domésticos. Pero estas consecuencias no solo impactan a las personas víctimas de la violencia doméstica, sino que acarrea muchísimos costos a nivel social, a nivel económico. Por ejemplo, los costos por la pérdida de productividad y de salarios en las personas víctimas de violencia, los gastos y la saturación de los sistemas de salud y el sistema judicial, también el ausentismo en los espacios laborales y el ausentismo en los espacios educativos, y el alza en la mortalidad y la morbilidad de las mujeres por la pérdida de años de vida saludable. A partir de la ratificación de los convenios internacionales de marcos de derechos humanos y de derechos de las mujeres por parte del Estado costarricense, se ha creado la normativa nacional que legisla en contra de la violencia doméstica. Primeramente, en el año 1996 se aprueba la ley en contra de la violencia doméstica en Costa Rica, que castiga los delitos vinculados con estas formas de violencia. También regula las medidas de protección para la dignidad de las mujeres y castiga las formas de violencia ocurridas en las relaciones de pareja e interviene también en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Posteriormente, para lo que es el año 2007, se genera la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esta regula la actuación de la función pública amparada en los derechos humanos para actuar ágil y eficazmente en la solución de denuncias, y además indica las situaciones o las circunstancias agravantes del delito, y es la primera legislación que tipifica el femicidio como la forma más grave de violencia física contra una mujer. También legisla acerca de los delitos por violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y en lo que tiene que ver también con el espacio público. Finalmente, para el año 2008, se creó la legislación que compromete al Estado costarricense a crear el Sistema para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, con la intención de contar con una instancia de coordinación entre el Instituto Nacional de las Mujeres como ente rector y los demás ministerios e instituciones públicas que están relacionados con el cumplimiento de los mandatos internacionales y nacionales relacionados con la protección de las mujeres ante las distintas formas de violencia. El problema de la investigación consiste en si los sistemas estadísticos disponibles del Poder Judicial de Costa Rica son lo suficientemente sensibles para captar los cambios en los índices de violencia doméstica durante periodos de crisis como el que vivimos actualmente y principalmente durante el año pasado. El objetivo general de la investigación es analizar la sensibilidad de los sistemas de captación de datos del Poder Judicial en relación con los posibles impactos de la crisis sanitaria en los índices de violencia doméstica durante el año 2020. Para comentarles un poco acerca de la estrategia metodológica que seguí para realizar la investigación, primero que todo conlleva un carácter descriptivo exploratorio. Es descriptivo en tanto que busca desarrollar una fiel representación de este fenómeno y estudiar con detalle sus características, procurando tener un acercamiento bastante exhaustivo al fenómeno y al problema de la violencia doméstica en Costa Rica, pero también ver cómo se responde desde las políticas públicas a las demandas de servicios que son necesarias para atender esta problemática. El carácter descriptivo del estudio se vincula directamente también con lo que es el carácter exploratorio, porque la profundización teórica y el tratamiento de los datos disponibles
permiten ver los movimientos generados en los sistemas de denuncia y de observancia de la violencia durante el periodo de confinamiento por pandemia. Y es importante señalar que hasta ahora los estudios acerca de la problemática de violencia doméstica y de violencia de género en periodo de crisis de la pandemia por COVID-19 han sido o son incipientes. Entonces, el uso de estos dos enfoques permite que la investigación pueda generar evidencias y comprender si las políticas públicas actuales dan respuesta y protección ante las formas de violencia correspondientemente con la realidad que vivimos. La investigación se desarrolló con la aplicación de dos técnicas de investigación, como lo es el análisis de datos cuantitativos, datos secundarios existentes, y la revisión y análisis de contenido de documentos, normativa, documentos institucionales y bibliografía relacionada con la violencia doméstica tanto en la región latinoamericana como en Costa Rica. En lo que se refiere a la delimitación temporal y territorial del estudio, es importante señalar que es de alcance nacional porque se enfoca en conocer la situación actual de los índices de violencia doméstica a partir de las estadísticas que están disponibles a nivel nacional por parte del sistema del Observatorio de Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, así como del Sistema Unificado de Medición de la Violencia de Género en Costa Rica, por sus siglas SUMEVIG. En cuanto a la delimitación temporal, se toma el periodo comprendido entre el año 2015 y 2020, esto para poder generar un panorama estadístico que nos permita ver el momento previo de la pandemia, y se toma el año 2015 como punto de partida porque justamente en este año se dio una alianza internacional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, y diversos países centroamericanos para la gestión de información sobre seguridad ciudadana basada en evidencias y poder así comparar estos datos y ver las posibilidades de fortalecimiento de las estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana. Esta estrategia, esta alianza, se llamó Infosegura. Estoy segura de que muchos y muchas de ustedes conocen de Infosegura. Okay. Entrando un poco a lo que son los resultados del estudio, primero les voy a comentar los datos del SUMEVIG. El SUMEVIG ha construido primero un sistema de indicadores para lograr homologar los registros que permiten generar evidencia acerca de la violencia de género en Costa Rica. Estos indicadores están directamente relacionados con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que va del año 2017 hasta el año 2032. Esto permite, o busca más bien, permitir integrar los registros administrativos de las distintas instituciones que inciden en la respuesta de las mujeres afectadas por las distintas formas de violencia. Entre los resultados, nos señalan que un 9% del total de las llamadas que ingresan a la línea de emergencia 911 son por personas que se encuentran en una situación de violencia de género. Estas llamadas de la línea de emergencia 911 son transmitidas, por supuesto, que a la fuerza pública y también al Instituto Nacional de las Mujeres para que atienda de forma especializada con los distintos servicios que tiene el INAMU, como lo es la asistencia psicológica, la asesoría legal, y esta asesoría legal se da por medio de la Delegación de la Mujer, que es un servicio sumamente importante porque atiende a más de 400 mujeres al año. De este servicio de la Delegación de la Mujer es importante señalar que más de un 72% de las mujeres que acceden al servicio de la delegación son habitantes de la provincia capital de San José. Y es importante señalar esto porque la oficina de la Delegación de la Mujer atiende solamente en San José. Es lamentable porque, como veremos más adelante,
los territorios periféricos de la capital son justamente los más afectados por las tasas de violencia. También un 60% de las mujeres que buscan los servicios de ayuda de la Delegación de la Mujer conviven con sus parejas, lo que nos indica una vinculación directa de los casos de maltrato ejercidas por parte de las parejas de estas mujeres, pero no deja de ser alarmante también que los casos o las denuncias por maltrato a mano de los hijos varones de las mujeres está ascendiendo en los últimos años a más de un 5%. En cuanto a lo que es los niveles de escolaridad, no hay una diferenciación entre los niveles de escolaridad de las mujeres afectadas por los casos de violencia. Quiero decir, los índices de maltrato están bastante distribuidos entre todos los niveles de escolaridad, pero en lo que es la condición ocupacional sí podemos ver como un factor clave, pues las mujeres que acceden a los servicios de la Delegación de la Mujer, más de un 50% son amas de casa. También en lo que es la distribución etaria de esas denuncias por violencia en la Delegación de la Mujer, este servicio atiende a un 45% de la totalidad de mujeres que atiende es de personas de entre 25 y 39 años de edad, seguido por el grupo de mujeres que va de 40 a 59 años de edad con un 31%. Esto evidencia que las mujeres más afectadas son las que están en plena edad reproductiva. Los datos del Sumevic señalan que un 90% de las mujeres atendidas son madres, lo que indica que no solamente ellas están en situación de riesgo, sino también sus hijas e hijos, que también el INAMU cuenta con un servicio de albergues para la atención de las mujeres y sus familias. Recordemos que la violencia doméstica es cualquier situación de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual o incluso patrimonial, que se dé dentro del ámbito doméstico, en una relación de consanguineidad, afinidad o de incluso adopción. La situación de la violencia doméstica en Costa Rica ha ido en aumento en los últimos años, y para problematizar este fenómeno y generar evidencias desde esta investigación, se han tomado los datos de la Ley contra la Violencia Doméstica disponibles en el sistema en línea del Observatorio del Poder Judicial, y podemos ver en el gráfico que se presentan las tasas de infracción por violencia doméstica entre los años 2015 y 2019, pero es principalmente del año 2017 al 2019 en donde todas las provincias presentan alzas en sus índices, siendo principalmente las provincias costeras del Pacífico de Costa Rica, Guanacaste y Punta Arenas, las provincias que presentan una situación más alarmante que las demás. Si bien las provincias del Valle Central presentan tasas menores que las costeras, también se evidencia una tendencia al aumento en estas provincias, de manera correspondiente con las transformaciones sociales que se han vivido en Costa Rica en los últimos tiempos, donde experimentamos unas situaciones de mayores índices de desigualdad y de violencia que inciden directamente en las posibilidades de una vida digna y sobre todo una vida libre de violencia. En esta tabla podemos ver la información más reciente de los casos ingresados a los juzgados de violencia doméstica en todo el país. Podemos ver que mientras en el primer trimestre del 2019 ingresaron 12.743 casos en total a los juzgados, en el mismo periodo de 2020 ingresaron 14.513 casos. O sea, se dio un aumento de 1.770 casos. Mientras que en lo correspondiente al segundo trimestre del año 2020, los casos ingresados a los juzgados se contabilizaron en 12.299 contra 13.291 para el mismo periodo de 2019. Es decir, se experimenta una baja en las denuncias
contradiciendo esto a las alertas que se venían haciendo sobre las posibles alzas y la posibilidad de subregistro. Los datos, como vemos, evidencian una baja en la cantidad de las denuncias y podemos señalar que para el primer trimestre de 2020 las tendencias eran al alza, mientras que en el mes de marzo, que es justamente el mes de inicio de las restricciones sanitarias del país, de restricciones de la movilidad y cierres de comercios, es cuando se da el estancamiento, y los 2 meses posteriores se da la baja en la cantidad de denuncias. En cuanto a lo que es ya las conclusiones, me voy a referir principalmente a 3 ejes de las conclusiones del estudio. El primero, que tiene que ver con lo que mencionaba de la baja en la cantidad de denuncias y que entonces los sistemas de captación de estadísticas y de denuncias que actualmente tenemos disponibles en el país no nos están permitiendo ver esa alza que desde las organizaciones sociales y las instituciones se ha llamado la atención que efectivamente existe. Sin embargo, los datos no están siendo lo suficiente, los sistemas de captación de datos no están siendo lo suficientemente sensibles para poder captar esos aumentos. Como veíamos anteriormente, en marzo de 2020 se da el estancamiento, que es inconsistente con las alertas y las advertencias generadas y no corresponde entonces a la realidad. El segundo punto es que las cifras son más que cifras. Las cifras recorren todo un camino institucional para convertirse en los datos que podemos consultar en informes, que podemos consultar en los sistemas estadísticos de información en línea. Y en cuanto a esto es importante hacer una acotación importante. A finales del año pasado, en noviembre de 2020, la Contraloría General de la República advierte sobre los resultados de una auditoría realizada al Ministerio de Seguridad Pública, en la que se concluye que la fuerza pública no está atendiendo oportunamente las emergencias y esto, por lo tanto, obstaculiza el acceso a la atención de las múltiples formas de violencia y, consecuentemente, también limita las posibilidades de acceso a la justicia de las mujeres. Si sabemos que en nuestro país y en nuestra región los casos de violencia de género son importantes, o sea, es decir, es una buena parte de las situaciones que atiende la fuerza pública es por estos casos de violencia de género y la policía no está atendiendo oportunamente estas situaciones, tenemos que ver esto como un nudo central dentro del fenómeno de la seguridad ciudadana. Es necesario apuntar a que se realicen las estrategias necesarias para que se mejore sustancialmente la atención de las emergencias, porque se señala en esta auditoría que existe una muy lenta reacción de la fuerza pública para la atención de las emergencias. El tercer punto tiene que ver con las infracciones a la ley 8589, que es la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, donde se nos indica que de las denuncias presentadas a la Fiscalía por transgresiones a esta ley durante el año 2020, casi un 40% fueron por causas de maltrato, tanto dentro como fuera del espacio doméstico. También un 30% se dio por incumplimiento a las medidas de protección para la dignidad de las mujeres, un 16.8% se dio por ofensas a la dignidad y casi un 10% por amenazas. Y a pesar de que esta investigación se centró en las denuncias y en las infracciones a la ley de violencia doméstica contra las mujeres, es muy importante vincular estos datos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres porque es una legislación más reciente y contempla otras formas ampliadas de las manifestaciones de violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera del espacio doméstico. Por lo tanto, nos permite relacionar un poco más, ampliar nuestra perspectiva y ver cuál es la situación también fuera del espacio doméstico. También es importante señalar que en el caso de Costa Rica, los femicidios que son contemplados o sancionados justamente por esta ley de penalización, los femicidios son solamente tipificados como tales cuando son cometidos
por la pareja o expareja sentimental de las mujeres asesinadas, a pesar de la adhesión del Estado costarricense a la Convención Belén do Pará, que da una mayor cobertura, una concepción mucho más amplia de lo que es un femicidio. Y como sabemos, el espacio doméstico es frecuentemente el espacio donde ocurren estos crímenes atroces. Yo tengo también unos desafíos y recomendaciones que compartir con ustedes, pero no sé cómo estoy de tiempo. Tal vez sí me indica Andrea. Estamos un poquito sobre la hora, pero tal vez en un minuto que puedas hacer un breve resumen, y si no extendemos, te puedes referir a esos en la sección de preguntas y comentarios. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, la investigación nos genera este desafío de quédate en casa, ¿verdad? Desde el año pasado, los grupos feministas han compartido la premisa de que la violencia contra las mujeres es la epidemia que no cesa. Este eufemismo de quédate en casa es que hay que tomar en cuenta de que la casa es posiblemente el lugar más inseguro para una buena parte de las mujeres en este país y en nuestra región latinoamericana. Esto ha implicado, como bien señala doña Rita Segato en sus últimas producciones, una publicación del año pasado, donde señala también que esta pandemia ha desnudado todos los conflictos de poder, de dominación, de subordinaciones, que son las que sostienen esta sociedad neoliberal y es este sistema capitalista que se basa en la acumulación de bienes y de cuerpos, que es clave para el sostenimiento de este sistema tal cual lo conocemos ahora. También, aún con los marcos normativos vigentes y las políticas públicas de equidad de género que tenemos en nuestro país, las mujeres seguimos siendo desestimadas y omitidas. Recordemos que uno de los mandatos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer es que las instituciones públicas puedan dar una respuesta eficiente y rápida a las denuncias y a la protección que requieren las mujeres víctimas de violencia. Y como señalábamos, la auditoría de la Contraloría General de la República está indicando que esto no está sucediendo. Dejo por el momento hasta ahí, ampliaré las recomendaciones y desafíos en el espacio de participación más adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y su atención. Muchas gracias, María Fernanda, por su presentación. A continuación le damos la palabra a Walda Barrios para que nos comente sus aportes sobre la presentación de María Fernanda. Muchas gracias. Bueno, en principio, felicitar a la Red Conoce por continuar colocando el tema de la violencia que afecta a toda América Latina sobre la agenda de discusión. La violencia en general, la violencia en particular contra las mujeres, que es de la que se ocupó María Fernanda en este estudio. También quiero felicitar a María Fernanda, porque en realidad hizo un esfuerzo extraordinario, porque aunque en la revisión documental estadística ella abarca el periodo 2015-2019, el periodo efectivo en el que realizó la investigación fue una investigación de 6 meses. Cualquier persona con experiencia en investigación sabe que una investigación que se realiza en 6 meses, eso es poco tiempo. Y en ese poco tiempo, María Fernanda mostró pues un gran profesionalismo porque logró hacer toda esta revisión estadística de gabinete, hizo una muy buena revisión bibliográfica y pues hoy nos presenta este resultado que me parece que es un muy buen resultado que devela la situación crítica que se está viviendo de violencia intrafamiliar, intradoméstica, intramuros de la casa, como le queremos llamar, en el contexto de pandemia. Desde que la pandemia inició, tanto las Naciones Unidas como las distintas organizaciones de mujeres insistimos
en los 3 grandes, terribles efectos que está teniendo. El primero, que es sobre lo que aborda el estudio que hoy nos presenta María Fernanda, el incremento de la violencia doméstica precisamente por los prolongados tiempos de convivencia que ella lo señala en el estudio, por el estrés, por la disminución de ingresos que también aparece en el estudio. Y el segundo problema, que es gravísimo también, que es la recarga de las tareas domésticas y del hogar. Para finalmente entrar al tercero, que es la desatención a la salud sexual y reproductiva, porque realmente todos los servicios de salud han estado concentrados en pandemia. Bueno, estos fueron los 3 problemas principales que se señalaron. Pero además de señalar los problemas y las graves consecuencias que la pandemia está teniendo sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, el estudio que hoy nos presenta María Fernanda es un aporte a este gran rompecabezas regional, porque desde Costa Rica ella está con el análisis de los datos y en un breve continuum temporal dándonos una radiografía de lo que está sucediendo en Costa Rica. Y ese sería el aporte que yo valoro desde que recibí el texto y lo leí. Es realmente una contribución y esto está pasando ahorita. ¿Qué es lo que nos sucede con todas las investigaciones en ciencias sociales? Que las personas que realizamos investigación siempre vamos atrás de los hechos, o sea, los hechos están sucediendo y empezamos a hacer la indagación, la investigación. Entonces, eso es lo que yo valoro de un trabajo realizado en un momento de crisis en donde pues no podemos salir, hacer entrevistas, buscar, estar en el cara a cara. Incluso me imagino, María Fernanda, que todos tus registros documentales los hiciste a distancia. O sea, no acudiste a un lugar a revisar los archivos in situ, sino que todo fue a distancia. Entonces, el reto de hacer investigación a distancia e investigación en confinamiento, pues considero que en este caso concreto fue un reto superado en una investigación que, como muy bien y con mucha humildad ella señala, es de carácter totalmente exploratorio. Y como carácter exploratorio, desde mi punto de vista, una muy buena aproximación. Habrían 2 cosas que querría preguntarle. Y me llamó la atención esto de la legislación en Costa Rica, porque en la revisión documental de inicios revisa y habla tanto de la CEDAW como de la Belén do Pará. Después pasas a esta primera ley que tuvieron en Costa Rica y después a la ley donde ya se tipifica el femicidio. Entonces, si cada una de estas legislaciones ha ido contribuyendo a la profundización de la descripción y tipificación de las dimensiones jurídicas, o no tanto, porque la Belén do Pará, bueno, es una cobertura, digamos, regional a nivel latinoamericano. Y la de femicidio de Costa Rica, que no se llama de femicidio, aquí tenía el nombre, es la ley que penaliza la violencia y tipifica el feminicidio, la del 2007. ¿Ves avances sustanciales entre un cuerpo legal y el otro o redundancia? Esa sería una primera interrogante, un poco por mi desconocimiento del corpus legal costarricense. Y lo otro, el que yo sí prefiero en un caso como el de tu estudio, usar mejor violencia contra las mujeres que violencia de género, porque específicamente de la que tú estás hablando y la que tú estás analizando, en el caso concreto del estudio,
es violencia contra las mujeres. Sobre si es violencia de género o violencia contra las mujeres, ha habido un gran debate teórico en el feminismo a nivel internacional, sobre todo en el contexto de España, porque en España se usa violencia de género. Y muchas feministas españolas pues lo han adversado diciendo que más que de género es en contra de las mujeres. De género, bueno, una reflexión un poco en esa dirección. Y sí felicitarte por el uso de tu bibliografía totalmente actualizada. Usas el último texto de Rita Laura Segato, de la guerra contra las mujeres, y Rita Laura sí pone el acento en mujeres, no tanto, digamos, en género. Entonces, esa sería un poco la reflexión, que es más como convocarnos a reflexionar teóricamente. No estoy haciendo con esto una crítica a tu estudio, que como lo señalé desde el principio, me parece un muy buen esfuerzo, tomando en cuenta las circunstancias, la temporalidad, y yo sé lo que es hacer investigación en situaciones adversas. Entonces, por eso me congratulo de este aporte y me congratulo de que, a pesar de todo, continuamos con estos encuentros virtuales manteniendo la conversación. Pues por mi parte, eso sería, y muchas gracias por el tiempo, y aquí quedo pendiente de la discusión que vayamos desarrollando. Muchísimas gracias, Walda. A continuación tenemos los comentarios de Rafaela Sánchez y luego pasaríamos ya a un intercambio con todos los comentarios y preguntas que se han generado hasta el momento. Buenas tardes a todas, todos y todes. Un honor formar parte de este importante panel de reflexión sobre los resultados de la poderosísima investigación que María Fernanda Hernández desarrolla en el marco de la red Conoce. Felicitarla, me sumo a las palabras de Walda, felicitarla por el desarrollo de su investigación, por lo que implica hacer una investigación en tiempos donde hay medidas de distanciamiento físico, lo cual ya Walda desarrolló muy bien, limita muchísimo, ¿verdad?, las posibilidades de investigación, pero además por la relevancia. Es fundamental el poder profundizar precisamente en la data que está relacionada a la violencia contra las mujeres, porque es la data la que nos permite hacer transformaciones en la toma de decisión a todo nivel, desde la legislación, las políticas públicas, pero también en la respuesta institucional. Entonces, felicitarte, María Fernanda, por ello. Además, agradecer muchísimo a la Red Conoce y al equipo regional de Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por hacerme parte de este webinar y compartir con todas las personas que estamos acá. Justo la investigación de María Fernanda tan atinada, tan oportuna, ¿verdad? Me lleva muchísimo, no solo a los resultados que se presentan, sino a lo que ella va a poder desarrollarnos ahora, que tiene que ver con los desafíos. Y bueno, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la violencia contra las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas es la pandemia histórica, la pandemia oculta que vivimos como humanidad. La crisis generada por el COVID-19 ha creado más obstáculos en el camino a la igualdad de género y ha exacerbado las desigualdades preexistentes. Eso lo sabemos. Sus impactos económicos y sociales sobre las mujeres especialmente han visibilizado el flagelo histórico que representa la violencia. María Fernanda lo resalta, Walda también lo repitió, las consideraciones para analizar la data que se produce en materia de violencia contra las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas en contextos de COVID-19 es fundamental tenerlas presentes. Cualquier estadística que se genere en tiempo de distanciamiento social debe revisarse con cautela. ¿Por qué? Por el subregistro de la información. Ya María Fernanda nos explicó con claridad precisamente por qué debe ser así. Pero además,
los impactos económicos aumentan también la violencia contra las mujeres. El trabajo de cuidado no remunerado ha aumentado exponencialmente e incide también en la violencia contra las mujeres. Y un aspecto fundamental que María Fernanda resaltaba tiene que ver con las relaciones desiguales y de poder que existen y que no podemos obviar. Precisamente esas relaciones desiguales y de poder han generado una sensación de pérdida de poder y control en tiempos de distanciamiento sobre los hombres. Y es fundamental tener estas consideraciones presentes. A mí me alegra muchísimo precisamente que esta presentación de la investigación y este conversatorio se desarrollen hoy. Si ustedes no saben, se está celebrando el 65º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que inició ayer y estará hasta el 26 de marzo del 2021. Fundamental, y traigo esto a colación porque el tema central en el que se generarán las discusiones de la CSW es precisamente asociado a la participación política de las mujeres a todo nivel y en todos los ámbitos de decisión, como la eliminación de la violencia. ¿Por qué? Porque la eliminación de la violencia es urgente si queremos la igualdad para las mujeres y el empoderamiento. Resalta fundamental precisamente la Comisión, ¿verdad?, de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, CSW, número 65, la urgencia de fortalecer los marcos normativos, legales y regulatorios, reformar las leyes, las políticas que ponen a las mujeres en mayor situación de violencia, de acoso y discriminación. Pero además, prioridad fundamental, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Y esto pasa por reforzar la legislación, fortalecer el acceso a la justicia, la denuncia y el seguimiento, desarrollar capacidades institucionales para poder responder de manera más efectiva a la violencia. Y bien, la investigación de María Fernanda nos pone en evidencia que la data es clave para poder hacer estas estrategias de prevención e eliminación de la violencia contra las mujeres. Otros puntos también asociados de la CSW tienen que ver con fortalecer las reformas institucionales que sean sensibles al género para adoptar prácticas inclusivas de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Urgente y paralelo a esto también incrementar el financiamiento de alta calidad para poner fin a la violencia contra las mujeres y fortalecer la participación y fortalecer las voces de las mujeres. Walda lo ponía en evidencia, la necesidad de reconocer también las demandas de las organizaciones de las mujeres es prioritario para poder desarrollar una hoja de ruta adecuada. Y también María Fernanda lo resalta en su investigación como prioritario, las voces de las organizaciones, fundamental aspecto clave para poder hacer transformaciones en esta materia. Hay que tomar en cuenta que las medidas para prevenir y atender la violencia no pueden centrarse solamente en intervenciones. Es que la prevención es clave precisamente para poder erradicar la violencia contra las mujeres adultas, las niñas y las adolescentes. Y la forma de hacer la prevención tiene que ver con el impacto que podamos tener en las normas sociales y los desequilibrios de poder que existen. Las barreras estructurales que persisten precisamente se asocian a esas normas sociales discriminatorias. Por ejemplo, el índice de normas sociales de género que desarrollamos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que el 47% de hombres y mujeres en 75 países dicen que creen que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Y el 41% considera que las mujeres son sobre los hombres menos capacitadas para puestos de liderazgo en las empresas. Dos ejemplos de normas sociales de género que tienen que ver directamente con la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Estas normas persisten y lo que hacen es obstaculizar el desarrollo de las mujeres, pero además fortalecer las percepciones que existen asociadas a la violencia, haciendo pensar que las mujeres somos objeto precisamente de los hombres, ¿verdad? Y por supuesto del poder que está detrás de ello.
La prevención y la atención a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y como lo establecen los lineamientos de Naciones Unidas, pero también la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las mujeres de todas las edades, Plan OVI 2017-2030, implica también, y esto es fundamental, abordar las intervenciones con los hombres y los niños. Si realmente buscamos transformar la realidad y garantizar la igualdad efectiva, y especialmente en momentos como este. En ese marco es que el año pasado, con la intención de involucrar a los hombres, adolescentes y los niños para prevenir precisamente la violencia y promover masculinidades positivas como una tarea urgente, entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Masculinidades WEM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de Naciones Unidas, creamos una campaña precisamente para ofrecer herramientas a los hombres de todas las edades que nos permitieran promover una convivencia sin violencia y las corresponsabilidad de las tareas en el hogar. Esta campaña fue desarrollada en el marco del proyecto regional de PNUD, Infosegura, con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, y ofrece, y ustedes la pueden buscar en nuestras redes sociales del PNUD, múltiples herramientas que van desde videos, infográficos y sesiones de Facebook Live que están grabadas precisamente para ofrecer esta herramienta que permita involucrar a los hombres. También en este proceso se logró fortalecer los servicios de apoyo y asesoría para hombres mediante la línea de apoyo que ofrece el Instituto WEM. Y bueno, como parte de los esfuerzos del Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas en Costa Rica y en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, para la atención a las mujeres afectadas por la violencia durante la pandemia, se desarrolló la página del sitio web Seguimos Pendientes de Vos, que tiene toda la información centralizada de cuál es la ruta que deben seguir las mujeres, ¿verdad?, para tener los servicios de atención de manera efectiva. Ya para ir cerrando la reflexión, justo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel global y con el apoyo de ONU Mujeres, se desarrolló el rastreador de iniciativas de género en COVID-19. Un rastreador que permitió evaluar precisamente las medidas que se han tomado en el momento, ¿verdad?, desde que inició la pandemia hasta la fecha, asociadas a dar respuesta a COVID-19. Y lo que hicimos fue analizar si esas medidas son sensibles precisamente a la perspectiva de género. ¿Qué es lo que se identifica en los primeros análisis? De las medidas implementadas a nivel global, 39% de ellas eran medidas sensibles al género y están orientadas precisamente a la atención de la violencia contra las mujeres, no tanto así para la autonomía económica. Y creo que todas las que estamos acá sabemos que la autonomía económica de las mujeres es fundamental, ¿verdad?, para garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para finalizar, y precisamente lo que más nos mueve de la investigación desarrollada por María Fernanda, que tiene que ver con los desafíos, ¿verdad? Ahora tenemos un análisis de la data, cuáles son los pasos siguientes más urgentes que deben desarrollarse. Y justo desde Naciones Unidas hacemos un llamado a acciones en torno a 4 ejes: financiación, que tiene que ver con el paquete mínimo de servicios esenciales para los derechos de las mujeres y las organizaciones de sociedad civil. Prevención, como lo he venido mencionando, que incluya un plan para garantizar la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas. Respuesta efectiva, de la que hemos hablado todas, para garantizar una adecuada y oportuna atención a las sobrevivientes. Y es clave en este sentido que esa atención pueda ser desarrollada con perspectiva interseccional de género. Otro baluarte riquísimo de la investigación que María Fernanda presenta tiene que ver con centrar en la realidad de las mujeres, ¿verdad?, y de las mujeres en su diversidad. No podemos dar medidas generalizables a todas las mujeres si no entendemos las circunstancias específicas. La violencia que viven las mujeres con discapacidad es muy distinta a la que viven las mujeres en una sociedad
capacitista. Entonces es fundamental entender precisamente estas diferencias, y así si vemos a todas las mujeres en la diversidad, esto es clave. Y finalmente, la recopilación de la data para mejorar los servicios y los programas. Es fundamental fortalecer, ¿verdad?, estos análisis. Por eso lo celebraba muchísimo la presentación de la investigación y este conversatorio en este día particularmente. Con estos análisis de la data se necesitan para fortalecer las políticas públicas, pero también las intervenciones institucionales. Quiero cerrar mi participación con una reflexión de el secretario general de las Naciones Unidas, que hizo en el marco del Consejo de Derechos Humanos recientemente, y que además reforzó ahora el día de ayer con la apertura de la CSW, y que tiene que ver intrínsecamente con lo que nos plantea como desafíos María Fernanda. Un mundo y una cultura dominados por los hombres producen resultados dominados por los hombres. La forma en que una sociedad trata a la mitad de su propia población es un indicador significativo del trato que dispensará a otras personas. Es impostergable el logro de la igualdad de los derechos de las mujeres en lo que respecta a la eliminación de la violencia, a todo nivel y con todos los actores, por medio de actuaciones que sean ambiciosas, que incluyan medidas de carácter temporal, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafaela, por tan valiosos aportes y tan valioso comentario para cerrar precisamente esta sección de intercambio con base en la investigación que nos presenta María Fernanda. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos bastantes preguntas y respuestas, entonces voy a irlas comentando en el orden de cómo fueron apareciendo y también las voy dirigiendo a las panelistas correspondientes. La primera pregunta sería para María Fernanda, es de parte de Max Loría del Ministerio del Ministerio Público. La pregunta dice, es sobre el proceso de su investigación. La pregunta dice, ¿pidieron el criterio de la fuerza pública sobre estas afirmaciones? Por ejemplo, ¿se han mejorado los protocolos de intervención en este tipo de casos? Y además quisiera añadir un comentario que señala, que dice, la tipificación de feminicidios acaba de ser variada en la Asamblea Legislativa. Gracias, Andrea, y muchas gracias a Max por su comentario y su pregunta. El criterio de la fuerza pública no fue buscado para la investigación. El documento de auditoría que señalo de la Contraloría General de la República fue publicado justamente a mediados de noviembre del año anterior. En pleno proceso de finalización de esta investigación. No estaba contemplado dentro de la metodología de la investigación realizar entrevistas ni a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que hubiera sido como la primera opción si hubiera contemplado entrevistas dentro de la metodología, o a personas tampoco de instituciones públicas. En buena hora que se han corregido algunos de estos protocolos, porque justamente el criterio de la Contraloría General de la República, esto es lo que demanda, y ninguna institución pública puede desobedecer el mandato de la Contraloría en estas recomendaciones que está realizando acerca de las debilidades que tiene la fuerza pública en la atención de emergencias en general, no solamente en emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar. Con su comentario, sí, justamente la semana anterior fue ampliado el criterio o la tipificación de femicidios. Solamente fue ampliado a exparejas, excónyuges o exparejas, exnovios de las mujeres. Mientras tanto, en la Convención Belém do Pará, a la cual Costa Rica está unida desde hace bastante tiempo, la concepción de feminicidios va mucho más allá de eso, ¿verdad? Va mucho más allá de si es la pareja o expareja. Estaba Costa Rica dentro de los países que tenían una de las tipificaciones más limitadas de femicidio, y en buena hora que la Asamblea Legislativa por lo menos dio un pequeño paso en
en ampliarlo a exparejas y excónyuges de las mujeres víctimas de esta terrible forma de violencia física, ¿verdad? También, bueno, me gustaría referirme a la pregunta de doña Walda, que por cierto, muchísimas gracias doña Walda y Rafaela por sus excelentes comentarios y por sus felicitaciones. Si veo avances entre cuerpos legales o redundancias entre estas legislaciones, pues gratamente, doña Gualda, me gustaría referirme a que veo avances en cuanto a la aprobación en el 2017 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, porque esta regula lo que es la actuación de la función pública, que es algo que no se regulaba en la ley en contra de la violencia doméstica. Entonces, bueno, pues esta legislación, como mencionaba durante la exposición, lo que incita es actuar ágil y eficazmente y en la solución de las denuncias, y además legisla acerca de los delitos por violencia física, violencia sexual, psicológica y patrimonial, no solamente dentro del espacio doméstico, sino también en el espacio público y en el espacio laboral, como congruentemente con estos datos que Rafaela compartía con nosotras anteriormente. Muchas gracias, María Fernández. Seguimos con las preguntas también de Max Loría del Ministerio de Seguridad Pública. Una parte importante del proceso de abordaje a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es el seguimiento. Este mismo se debe de realizar por parte del juzgado, los profesionales en psicología, trabajo social. ¿Por qué le endosan esta actividad a la fuerza pública? Bueno, en ningún momento creo que señalé que esta responsabilidad debe ser por parte de la fuerza pública. Lo que indiqué es que es clave la primera atención, la primera respuesta en una situación de emergencia de cualquier tipo es clave. Creo que ninguna de las personas que estamos participando acá se negaría a eso. O sea, una situación de emergencia cualquiera, la primera respuesta de los servicios públicos es clave para poder contener una situación de emergencia, y mucho más cuando estamos hablando de una situación en donde la integridad física de las personas se está viendo comprometida. Señalaba los distintos servicios que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres para dar seguimiento a estos casos, por medio de la Delegación de la Mujer, que es donde se da asesoría legal y se da asesoría psicológica, incluso también por medio de los albergues para las mujeres, niños y niñas afectados por la violencia intrafamiliar. Y por supuesto, es súper necesario ampliar las formas de atención, las formas de respuesta a estas situaciones de violencia, porque estamos en un momento en el que hay una contradicción entre los marcos normativos internacionales a los que Costa Rica se ha adherido. Hay una contradicción también en los marcos normativos y políticas públicas que se han generado desde nuestro país en relación con la situación, la realidad que vivimos actualmente de la exacerbada situación de violencia contra las mujeres. Es necesario, como bien decía Rafaela, generar estas respuestas desde enfoques diferenciados, desde un enfoque territorial, pero también transversalizar el tema de la situación de la violencia de género desde todas las políticas, no solo desde las políticas de seguridad y políticas judiciales, sino también desde las políticas de salud. Es súper importante porque el sistema de salud, como decía doña Gualda, en este momento está colapsado por el hecho de la pandemia, pero ¿qué pasa con las mujeres que necesitan atención médica cuando han sido violentadas? Y no solo las mujeres, sino las otras personas, miembros de familia que son afectadas por estas situaciones de violencia. Se tiene que dar un seguimiento importante, hay una ampliación de las respuestas y de los servicios que existen, porque no solo podemos limitarnos a lo que el Instituto Nacional de las Mujeres está ofreciendo, y por supuesto que la fuerza pública, bueno, si ya la Contraloría General de la República señaló que no está siendo eficiente en la atención de las emergencias, mucho menos esperaría yo que sea la encargada de dar seguimiento a las situaciones de violencia intrafamiliar. Gracias, María Fernanda. Solamente quería aclarar que esta pregunta la hizo Johnny Méndez, así mis disculpas por la equivocación. Johnny Méndez también hace otra consulta dirigida, esta vez vamos a dirigir la pregunta a Rafaela.
Johnny comenta, pienso que una acción prioritaria sería el trabajo con los ofensores y con todas las personas con respecto a la normativa patriarcal que fomenta el machismo. ¿Por qué no se abordan estos temas cuando se discute sobre la violencia de la mujer? Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la pregunta. Precisamente, déjenme señalarlo con claridad porque creo que ahora no dije la fecha exacta de la política. La Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, Planovi 2017-2032, precisamente establece el trabajo con los hombres, el análisis de las masculinidades tóxicas y hacia las masculinidades positivas como parte de las estrategias de eliminación de la violencia contra las mujeres. Es fundamental trabajar en todo lo que hemos mencionado, todas las que estamos acá, que tiene que ver e impacta directamente a las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas. Y no podemos quitar jamás presupuestación orientada a todos los niveles asociados a los servicios de prevención y atención para eliminar la violencia. No obstante, tenemos que incrementar precisamente el trabajo, ¿verdad?, con los hombres y con los diferentes sectores, ¿verdad? Los medios de comunicación, por ejemplo, que sean medios de comunicación sensibles precisamente a la violencia contra las mujeres de todas las edades. Es fundamental. Pero también la reflexión específica, ¿verdad?, con los hombres sobre cómo es que reproducen precisamente estas normas sociales de género. Justo con la campaña que desarrollamos el año anterior con el apoyo del equipo regional de Infosegura de PNUD y el financiamiento de USAID. Esa fue nuestra intención, fortalecer las reflexiones con los hombres sobre la convivencia pacífica, pero especialmente para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si los ofensores, ¿verdad?, son los responsables de la violencia, hay que trabajar efectivamente con ellos. Y esto no puede ser tarea del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Y al igual que la atención a la violencia contra las mujeres, es responsabilidad de todas las instituciones que forman parte de la respuesta a todos los niveles, desde la prevención, ¿verdad?, hasta la sanción. Entonces, es fundamental acelerar acciones en esta vía. Yo celebro muchísimo ya el decreto que oficializa, el grupo, ¿verdad?, de hombres de las instituciones públicas por la igualdad, porque esta es una respuesta del Estado también para fortalecer precisamente el trabajo de las masculinidades positivas. Entonces, un poco esto, claro que es fundamental y se ha venido trabajando, pero no podemos desviar la atención también de lo urgente que es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y eliminar el femicidio. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafaela. Tenemos la siguiente pregunta que también viene precedida por un comentario de Graciela Mora. Dice, excelente trabajo y un gran aporte para avanzar en la atención de esta problemática, especialmente en este contexto de pandemia. En el marco de lo que se evidencia en el estudio, mi pregunta es si como conclusión podría señalarse la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional por violencia hacia las mujeres y lo que esto implica para la prevención y atención. Lo menciono ya que es algo que desde el movimiento de mujeres se viene demandando. Se la dirijo a María Fernanda. Gracias. Gracias, muchas gracias, Graciela, por su pregunta. Efectivamente, es urgente una declaratoria de emergencia nacional y no por el periodo de pandemia del año pasado a sino desde años anteriores ya se viene luchando, se viene pidiendo, exigiendo esta declaratoria de emergencia nacional por los casos de violencia contra las mujeres y por la exacerbada cantidad de femicidios que existen en este país. Somos una cantidad de población pequeña comparada con otros países y existen 2 femicidios al mes de las formas más atroces y, como decía anteriormente, femicidios que son señalados como femicidios bajo esta legislación tan limitada que tenemos de femicidio, ¿verdad? Si fuera una legislación más ampliada se podrían triplicar o cuadruplicar posiblemente esos
esos números. Es urgente esa declaratoria de emergencia porque, como señalaba Rafaela, uno de los puntos centrales para poder avanzar en la solución de la violencia contra las mujeres es la cuestión de la financiación, tener un presupuesto para poder luchar contra la violencia de género y generar cambios culturales que puedan prevenir a las mujeres de todas las edades de este flagelo es lo primordial. En cuanto a esto, también quería enlazarlo con uno de los desafíos y recomendaciones que tenía preparados. Es necesario ver la posibilidad de la creación de una línea telefónica única y gratuita para la atención de llamadas de emergencia que tengan que ver con violencia intradoméstica, pues esto ya se ha visto en otros países, se ha evidenciado, por ejemplo, en Argentina, en El Salvador, que han tenido líneas de atención específica para casos de violencia intrafamiliar, que el despliegue, se agiliza el despliegue de atención y se cuenta con personal capacitado específicamente en la gestión de estas situaciones. Ok, yo estoy completamente consciente de que la línea 911 es una línea de emergencias clave que da una excelente atención, pero esa especialización y posiblemente esta declaratoria de emergencia pueda también potenciar y empujar una línea especial para la atención de comunicación, de divulgación de esa línea de emergencia, pero se ha establecido, se ha evidenciado ya por las experiencias de otros países que la generación de respuesta es mucho más directa para la atención en no de violencia física, sino de violencia sexual hogar. María Fernanda, creo que tenemos unos problemitas técnicos con lo último que decís. ¿Puedes repetirlo, por favor? Me parece que estamos teniendo problemas de conexión con María Fernanda. Ahí está, ya regresó María Fernanda. Cierro el video por si me está generando ahí más. Sí, te puedes referir a la última idea. ¿Te puedes referir completamente, bueno, a la última parte? Claro, la necesidad de la creación de una línea telefónica única, gratuita, especializada en este tipo de emergencias de violencia intrafamiliar, ya se ha establecido por experiencias de otros países de la región latinoamericana que las líneas de atención telefónica exclusivas para la atención de la violencia contra las mujeres son mecanismos sumamente eficientes para la generación de respuestas más directas en la atención de momentos de crisis por violencia no solo física, que a veces es como lo primero en lo que uno piensa cuando piensa en violencia intrafamiliar, pero recordemos también la violencia psicológica y principalmente la violencia sexual que se vive dentro de los hogares, el abuso a las personas menores de edad en el espacio de los hogares es una situación que se invisibiliza y mucho más con este eufemismo, como lo señalaba en la presentación, de quédate en casa, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando nos quedamos en casa? Y es el espacio donde más violencia se está experimentando, ¿verdad? Por parte de las mujeres de todas las edades. Así que sí, completamente de acuerdo con que se siga exigiendo una declaratoria de emergencia por esta situación y crear este tipo de mecanismos, tanto la línea telefónica como otros mecanismos de respuesta que nos puedan apoyar, que nos puedan colaborar en la respuesta inmediata y en el cumplimiento del mandato que tiene el Estado costarricense de esta situación, de este gran flagelo que estamos experimentando. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, con esta última intervención hemos llegado al cierre de la actividad. Les reitero el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en este espacio.